Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Hola, hermanos, gracias a Dios le damos por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente en su presencia. Gracias a Dios por su fidelidad. Los invito a que hagamos una oración. Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, Señor, tú estás con nosotros, Señor, y tú nos sostienes, Señor. Queremos alabarte, honrarte y glorificarte con estos cantos, Señor, porque solo tú eres fiel y solo tú eres digno, Señor. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a que abran su Biblia en el Salmo 105. Vamos a darle lectura nada más de los versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y cómo no acordarnos si él nos ha salvado, él ha sido fiel con nosotros y ha dado la vida de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Vamos a entonar este hermoso himno: grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siempre en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Así es, y podemos gozarnos en su fidelidad y podemos gozarnos también porque Él es nuestro sostén, el que está con nosotros en todo momento, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estamos viendo enfermedad, de que estamos viendo escasez. Podemos decir que Él está siempre con nosotros, aunque no podamos verlo y Él esté tras bambalinas, podemos decir que Él es nuestro noble sostén.
sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, si tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, si de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Y Dios es nuestro noble sostén, nuestro refugio, pero también Él desea fortalecernos, establecernos y que confiemos en Él. Por eso decía esto el apóstol Pedro, que Dios mismo nos perfeccione, nos establezca y nos fortalezca. Es por eso que podemos entonar este hermoso canto, mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme,
Es un honor haber alabado a nuestro Dios y glorificar su nombre con estos cantos. Y es también un honor escuchar su palabra, hermanos. Vamos. Buenas tardes, hermanos. Voy a leer en la palabra de Dios la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, de los versículos 8 al 15. Escuche, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesucristo que pueda revelarla hoy a nuestra vida necesitada. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Por qué se atreve el apóstol Pablo a decir que estamos completos en Cristo? La predicación y enseñanza de la salvación solo por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, muerto, resucitado y ascendido, conmovió el mundo religioso y filosófico del tiempo del apóstol Pablo. Esa enseñanza causó una conmoción en el mundo religioso y el mundo filosófico de su tiempo, por muchas razones. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo declara lo siguiente: porque la palabra de la cruz, su enseñanza, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y más adelante en los versículos 22 y 23 dice, ¿por qué? Porque para los judíos es tropezadero esta enseñanza, y para los gentiles es locura. La iglesia enfrentó desde el primer siglo, desde el inicio del primer siglo, dos oposiciones en forma de doctrinas ajenas al evangelio. Una de ellas fueron las filosofías huecas y las sutilezas de los gnósticos. Y la otra doctrina era
el legalismo de los judaizantes. Y en este párrafo, Pablo se refiere a estas dos doctrinas y a la influencia que estaban teniendo en las iglesias que habían sido fundadas y en las que se había predicado el Evangelio de Jesucristo, es decir, la salvación que Dios ofrecía por su gracia a través de la fe en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en su estado actual en los cielos a la diestra del Padre, intercediendo por sus redimidos. Y estas dos enseñanzas extrañas al Evangelio, ajenas al Evangelio y por tanto falsas, heréticas, causaban daño en las iglesias. Colosas fue una de estas iglesias y Pablo escribe esta carta para refutar las enseñanzas de estos dos extremos. Veamos primero las filosofías y huecas sutilezas con las que el apóstol Pablo se refiere a los filósofos gnósticos. Ellos eran sincretistas, es decir, ellos tenían una idea básica y tomaban de cualquier lugar cosas que les parecieran interesantes, ideas, conceptos, enseñanzas que les parecieran interesantes para enriquecer su partida original. En realidad ellos lo que enseñaban era que la plenitud que llamaban ellos pléroma, porque es lo que significa en griego, estaba formada por eones. Los eones eran partes de la divinidad, pero ninguno de ellos era la divinidad completa. Ellos enseñaban entonces que la plenitud la formaban estos eones y que Jesús era solamente o simplemente o únicamente uno de estos eones. Pablo responde a esta enseñanza falsa, ajena al Evangelio, diciendo en el versículo 10 que en Él, en Cristo, en Él habita corporalmente, es decir, en ese cuerpo físico, habitaba y habita toda la plenitud de la deidad. El pléroma, la palabra ahí, plenitud es pléroma, deidad, la plenitud, toda la deidad completa, plena, habitaba en ese cuerpo, habita en ese cuerpo. Y esa es la respuesta tajante de Pablo a la enseñanza de los gnósticos. Y en realidad desnuda su estrategia de engaño. Él habla acerca de engaño, que esa palabra quiere decir llevar lejos como cautivos a alguien, llevar a alguien lejos como cautivo. Es decir, alejarlo de algo. En ese caso, alejarlo del Evangelio, alejarlo de las verdades del Evangelio y llevarlo como un cautivo a sus enseñanzas heréticas y fantásticas y que lo relacionaban con las estrellas y con cosas que había en el ambiente y que influían en la vida de los hombres y que ellos enseñaban, como Pablo habla acerca de sus rudimentos, como sus protocolos o sus listas de las cosas que había que hacer para defenderse de esas influencias. Y Pablo refuta esto diciendo que Cristo es la cabeza de todo principado y de toda autoridad o toda potestad. Pero ellos enseñaban esto y engañaban a la gente. La palabra que se traduce engaño significa llevar lejos como un cautivo. Entonces, en realidad ya si lo acomodamos, era llevarlos lejos de la enseñanza del Evangelio, cautivos a otras cosas para que dependieran de ellos, de los iluminados, de los que decían que habían escuchado de la boca de Jesús cosas que no habían oído los demás, que solamente los iluminados, los escogidos por él. Era mentira, obviamente, pero esa era la manera como engañaban a la gente. Y menciona también que lo hacían con sutilezas, esto es, seduciendo con argumentos diseñados para engañar con astucia. Y
y la gente era llevada a esos errores. Y el apóstol Pablo escribe esta carta para refutar esos errores con una palabra que, como venía inspirada por el Espíritu Santo de Dios, tenía un poder superior a la persuasión gnóstica, como lo tiene hoy esta palabra, que está viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que tiene poder para penetrar en el hombre desde su parte exterior hasta lo más profundo, hasta la división del alma y del espíritu, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra de Dios, no adulterada, como dijo o como escribió el apóstol Pedro, que busquemos como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, no adulterada por enseñanzas extrañas al Evangelio. Entonces Pablo refuta esa enseñanza con dos expresiones. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y Cristo es la cabeza de todo principado y toda autoridad. La segunda doctrina ajena al Evangelio que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo y la iglesia primitiva fue el legalismo de los judaizantes. Quisiera decir que estas dos expresiones ajenas al Evangelio siguen presentes hoy en la iglesia contemporánea con diferentes nombres y formas, pero que tienen su raíz en esto. El legalismo de los judaizantes enseñaba, así como los gnósticos decían, no es únicamente la salvación y la vida plena a través de la fe en Jesucristo y su obra, su muerte y resurrección, sino que hay que agregar algo. ¿Qué había que agregar según los gnósticos? Según los gnósticos, había que agregar las cosas que a ellos se les habían revelado y que eran un complemento para tener una vida plena. ¿Qué era lo que agregaban los legalistas judaizantes? En Hechos capítulo 15, del versículo 1 al 5, hay una cuestión doctrinal que tuvo que ser tratada y que voy a leer. Escuche, por favor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escuchen, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué añadían ellos? Añadían la circuncisión. Está bien que creas, que busques la salvación por medio de la fe en Jesucristo, pero necesitas añadir la circuncisión. Dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Este primer concilio de la iglesia surgió para tratar un asunto doctrinal relacionado con los judaizantes, legalistas judaizantes, que querían añadir algo a la salvación por la fe en Jesucristo y la gracia de Dios. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario, aparte de que crean en Jesucristo como Señor, como Salvador, se arrepientan de sus pecados y crean que por la gracia de Dios pueden ser salvos. Aparte de eso, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, estas dos agregados eran los que peleaban o exigían los legalistas judaizantes. Ahora, ellos consideraban la circuncisión
y con plena razón, ellos consideraban la circuncisión como la única manera de entrar en un pacto con Dios. En realidad la Biblia enseña que en el Antiguo Testamento así fue, pero no discernían, no pudieron discernir las cosas que estaban reveladas en la ley y en los profetas en el Antiguo Testamento respecto de la enseñanza completa sobre la circuncisión. De manera que yo necesito hacer un pequeño recorrido de cómo se instituyó la circuncisión y cómo tenía algunos elementos que estos legalistas judaizantes no descubrían y no descubrieron. En Génesis capítulo 17, del versículo 10 al 13, lo estoy buscando, voy a leer. Escuchen lo que Dios le dijo a Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Es decir, la circuncisión era una señal de un pacto que Dios hizo con Abraham y Abraham con Dios. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es verdad, la circuncisión era la señal de un pacto entre Dios misericordioso, Dios santo, con el hombre, con un hombre, con Abraham. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, es decir, no solamente los que nacían como israelitas, sino los que los israelitas compraban como esclavos. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Esto es lo que los judíos habían aprendido y le daban una importancia enorme y la tenía a la circuncisión como una señal del pacto de Dios con Abraham y de Abraham con Dios, y como el pacto de Israel, el pueblo de Israel con Dios y de Dios con este pueblo. Ahora, el ritual de este pacto y las consecuencias de la circuncisión, hacían en realidad a Israel diferente a los demás pueblos, al menos en su cuerpo físico. Pero apuntaba a una simbología de que era un linaje diferente, porque Dios había hecho un pacto con ellos. Entonces, claro que podemos entender la resistencia de los judíos en el tiempo de Pablo a que los gentiles se les nombrara como salvos, se les bautizara sin que fueran circuncidados. Sin embargo, estos legalistas judaizantes no habían discernido algunas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento. En realidad, en el capítulo 17 de Génesis, perdón, en el capítulo 17, vimos que fue un pacto que Dios estableció y que tenía un sentido de diferenciar al linaje de Abraham de todos los demás linajes. Sin embargo, había algo más que saber o que estudiar respecto del significado más profundo de la circuncisión. En Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 15 y 16, leemos lo siguiente. Deme un momentito. Deuteronomio 10. Fíjense cómo dice, solamente de tus padres se agradó Dios. Aquí
se hace una diferenciación con todos los demás pueblos. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Y vean el versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces aquí la circuncisión se presenta como una forma de diferenciar a Israel de todas las demás naciones de la tierra. Sin embargo, el versículo 16 contiene algo que ellos no entendían y no discernían, que la circuncisión física anunciaba o apuntaba a una circuncisión espiritual del corazón. Algunos comentaristas han dicho que la circuncisión representaba para Dios una forma simbólica de echar fuera del linaje de Abraham la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, y hacer un pueblo que fuera santo, justo delante de él, en lo cual Israel fracasó. Pero que la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual, era algo que Dios iba a hacer en el hombre. Miren, la ley de Moisés, que fue ese primer pacto, o digamos, lo que siguió al pacto con Abraham, la legislación para ese pacto fue la ley de Moisés. Y tanto la circuncisión como la ley de Moisés eran instrucciones que Dios había dado a los hombres, a Abraham, a Moisés y a Israel, de que hicieran ciertas cosas, un protocolo, ciertos rituales, que cumplieran ciertas reglas que expresaban de manera simbólica lo que después vendría como realidad. Y entonces, la ley era algo que Dios le dijo a los hombres que hicieran para poder tener un pacto con él y caminar con él. Pero eso fue la circuncisión, digamos, física, pero la circuncisión espiritual, como el nuevo pacto en Cristo, no era lo que el hombre haría, sino lo que Dios haría. Y por eso aquí en el versículo 16 se apunta a que aparte de la circuncisión en el cuerpo, hay una circuncisión en el corazón. Ahora, esto que apuntaba así, después se convirtió en una promesa. En el mismo Antiguo Testamento se convirtió en una promesa. Aparece como una promesa en Deuteronomio 36 y Ezequiel 36, 26 y 27. Es necesario que yo los lea, porque allí aparecen como una promesa, es decir, así como un día Dios le mandó a Abraham que circuncidara a todo varón de su linaje, así igual Dios anunciaba que un día él haría esa circuncisión. Estoy buscando. Vea cómo dice Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Se dan cuenta? Dios le mandó a Abraham que circuncidara a todo varón de su linaje, que lo hiciera él o quien él enviara a hacerlo. Y así lo hicieron por generación. Pero aquí en Deuteronomio 36, Dios está haciendo una promesa. Dios un día circuncidará no tu prepucio en tu carne, sino tu corazón. Y eso tiene un significado maravilloso. Circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Vean el resultado de la circuncisión en el corazón, de la circuncisión espiritual. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, la circuncisión del corazón que Dios efectúa hace un cambio en el corazón del hombre para dirigirlo hacia Dios, para proyectarlo hacia Dios. Ezequiel es impactante para mí.
Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Escuchen, por favor. Os daré corazón nuevo, circuncisión de corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, circuncisión de corazón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, circuncisión de corazón, y os daré un corazón de carne, circuncisión de corazón, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esas cosas que acabamos de mencionar son las cosas que no discernieron los legalistas judaizantes y no pudieron entender que estaban entrando en una nueva era, en una nueva etapa de la relación de Dios con su pueblo y con el hombre en general, ya no solo con los judíos, sino también con los gentiles, y que la circuncisión de Cristo que menciona el apóstol Pablo en nuestro pasaje, la circuncisión de Cristo era el cumplimiento de esta promesa y que esa promesa es ejecutada en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Voy a leer Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y todo esto lo ignoraron estos maestros judaizantes legalistas, porque ellos querían que aparte de la salvación por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, tuviera el agregado de la circuncisión y de guardar la ley de Moisés. Ahora, en realidad esto era la expresión de un nuevo pacto en Cristo. Dios hizo un pacto con Abraham, el pacto de la promesa. Dios hizo un pacto con Moisés, el pacto de la ley. Pero ahora estaba surgiendo, había surgido ya un nuevo pacto, que en el capítulo 22 de Lucas, yo creo en el versículo 20, Jesús lo dijo con estas palabras: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿A qué pacto se refería Jesús? Bueno, se refiere al pacto que está descrito, bueno, de manera descrita muy especial para mí, en Hebreos capítulo 8. Voy a leer del versículo 6 al 10. Y tiene que ver con un nuevo pacto, con un nuevo ministro, con unas nuevas promesas y con una nueva circuncisión. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. En el capítulo 8 de Hebreos, el autor contrasta el ministerio de Jesús bajo el orden de Melquisedec contra el ministerio de Aarón. Y nos dice que el ministerio de Jesús es mayor. Por tanto, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el pacto en la sangre de Jesús, establecido sobre mejores promesas. Me gusta este versículo. Un mejor ministerio, un mejor pacto, mejores promesas. Porque si aquel primer pacto, está refiriendo a la ley, hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiendo le dice, está citando, perdón, al Antiguo Testamento, porque respondiendo le dice aquí, vienen días, dice el Señor,
en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Se había anunciado que vendría un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, se refiere al pacto de la ley, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, circuncisión de corazón. Y sobre su corazón las escribiré, circuncisión de corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, lo que para Pablo era totalmente comprensible y cierto, para estos legalistas judaizantes no lo era. Pablo recibió la revelación y luego la iglesia toda de la salvación por medio de el arrepentimiento expresado después en el bautismo que enseguida veremos y la fe en Jesucristo. Y esa era la forma como Dios había diseñado la salvación en Cristo Jesús. Ahora, de este nuevo pacto resultaban tres cosas o había tres resultados plenos, completos. Y por eso Pablo dice que nosotros estamos completos en Cristo, porque en Cristo tenemos una plena salvación, segura salvación, un pleno o completo perdón de pecados y una victoria completa. Necesitamos volver a leer Colosenses. Fíjense, Pablo ya ha respondido a los gnósticos y ha respondido a los legalistas judíos. Dice en el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Eso se refiere a lo que acabamos de estudiar. En Cristo fuimos circuncidados del corazón, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Pero luego va a hablar acerca del bautismo. Sepultados con él en el bautismo. La salvación nuestra es completa a causa de un hecho jurídico para Dios. Para Dios, cuando nosotros creímos en Jesús como nuestro sustituto por los pecados, Dios nos mató con Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, jurídicamente para Dios morimos. Y por eso Pablo pudo escribir, cuando escribió ahí a los Corintios en segunda carta, capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Impresionante que Pablo se haya atrevido a decir eso, pero por la revelación que él había recibido, sabía que cuando nosotros nos identificamos con Cristo, fuimos crucificados con él y morimos con él. En el capítulo 6 de Mateo, del versículo 1 al 11, habla extraordinariamente acerca del simbolismo del bautismo. Y básicamente dice que cuando nosotros nos bautizamos, estamos dando testimonio de que fuimos sepultados con Cristo para nacer o para levantarnos a una nueva vida, a una novedad de vida, a una vida diferente. Y aquí Pablo está tomando esto y dice que fuimos sepultados con él en el bautismo, en el cual en el bautismo también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. De manera que aquí la fe actúa de dos maneras, considerándonos muertos al pecado, como dice Romanos 6:11, pero vivos por el poder de Dios, vivos para Dios y para andar una nueva vida.
Y como es necesario que se entienda qué significa eso de la posibilidad de caminar una nueva vida, el apóstol Pablo dice en el versículo 13, y estando vosotros muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, perdidos de dos maneras. Sin una circuncisión de la carne, es decir, no teníamos un pacto con Dios, pero aparte muertos a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. No solamente muerte al dejar de existir aquí en la tierra de los vivientes, sino muerte eterna al estar separados de Dios para toda la eternidad. Dice, pues ustedes que estaban muertos, pero aparte sin un pacto, incircuncisos en la carne, Él nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó todos los pecados. Entonces, nosotros tenemos una salvación completa porque ya morimos al pecado. Porque Cristo además pagó todos nuestros pecados. Por todos nuestros pecados, Cristo pagó. Por eso al final vamos a comentar un poquito sobre los pecados, pero aquí la idea es que el bautismo es simbolismo de que morimos con Cristo, morimos en Cristo y resucitamos en Cristo. Y hoy estamos vivos para vivir una nueva vida, la vida del pueblo de Dios, la vida del pueblo del Dios Santo. Por eso se dice ser santos porque yo soy santo. Entonces tenemos una salvación completa, pero al final del versículo dice, perdonándoos todos los pecados, perdonándoos todos los pecados. Qué impresionante, todos. En el versículo 14 nos dice más o menos cómo es que eso fue posible. Cuando Cristo subió a la cruz, Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Obviamente se refiere a los decretos de la ley, a los mandamientos de la ley que nadie pudo cumplir y que estaban en nuestra contra. Algunos comentaristas dicen que se refiere también a un libro, al libro de nuestra vida, donde está registrado todo lo que nosotros hemos hecho y haremos. Y que entonces en el momento de nosotros poner nuestra fe en Jesucristo para perdón de los pecados, ocurrió un hecho milagroso. Que Cristo borró esa acta y ese registro de todas las cosas que nosotros habíamos hecho ofendiendo a Dios hasta ese día en el que nos encontramos con el Señor o Él nos encontró. En mi caso, todo lo que yo hice desde mi nacimiento y hasta el 18 de mayo de 1980, Cristo lo borró. Pero no solamente lo borró, sino que lo quitó del medio. Lo quitó de que estuviera entre Dios y yo. Lo quitó de que estuviera como una barrera, como un muro entre Dios y yo. Lo quitó del medio. Pero aparte de eso, no solamente lo quitó, sino que lo clavó en la cruz, para que todo lo que iba a morir ahí muriera. Ahí se quedara. Y por eso es que dice Pablo que nos perdonó perdonándoos todos los pecados. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me perdonó todos los pecados hasta el 18 de mayo de 1980. Pero de 1980 para acá yo también he necesitado perdón. Y entonces le agradezco a Dios que la sangre de Cristo derramada en esa cruz sigue teniendo poder y gracia para perdonar pecados. Mis pecados, cuando yo, contrito y humillado, voy y hablo con Dios y confieso mis pecados a Dios. Cuando yo voy y le digo a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus bondades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti.
Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso lo digo para que tú seas considerado como justo y tenido por puro en tu juicio. Y purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el apóstol Juan todo esto lo resumió ahí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, diciendo, estas cosas os escribo para que no pequéis, nunca. Y si hubierais pecado, quiero que sepas que tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y en el versículo 1, capítulo 1, versículo 9 dice, confesad, pero si confesamos nuestros pecados, que es lo que hizo David en el Salmo 51, y es lo que yo he hecho muchas veces desde el 18 de mayo para acá, de 1980, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es esto posible? Porque Efesios 1:7 dice, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el perdón de los pecados a través de la confesión. Es un medio de gracia mientras Cristo regresa por nosotros. En realidad, cuando el apóstol Pablo habla acerca de esa acta, la palabra que utiliza es como, bueno, es un autógrafo, es algo donde nosotros firmamos que teníamos una deuda, como un pagaré. Y Cristo anuló mi pagaré hasta el 18 de mayo de 1980, el día que yo escuché el Evangelio y creí al Evangelio. Me arrepentí y le pedí a Dios una nueva oportunidad. Y Él ha borrado ese pagaré, el mío y el tuyo, cada que vamos y guiados por el Espíritu y con toda sinceridad confesamos nuestros pecados. Y Él que es fiel y justo, borra nuevamente nuestros pecados con la sangre de Cristo. Nos limpia y nos dice, sigue adelante, sigue adelante. Entonces, una salvación total, un completo perdón de pecados y finalmente en el versículo 15, una victoria total sobre las fuerzas que hablaban los gnósticos, los principados, las potestades, sobre la ley, sobre las acusaciones contra nosotros. Qué maravilloso pasaje ahí en Romanos 8, 33 y 34, donde Pablo se lanza una pregunta que es un desafío. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Es decir, ¿qué acusación resultará en una condenación? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero también dice ahí en el versículo 15 que en un desfile victorioso Cristo marchó con sus cautivos, aquellos que venció, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, como en un desfile, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo dice que estamos completos en Cristo, porque en Cristo tenemos un nuevo pacto con Dios, tenemos una nueva circuncisión del corazón con Dios, tenemos una completa salvación en Cristo, tenemos un completo perdón de pecados en Cristo y tenemos una victoria total contra toda circunstancia en Cristo. Quiero finalizar tomando del mismo texto bíblico cómo todo esto es en Cristo.
Versículo 10. Vosotros y vosotros estáis completos en Él. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano. En Él. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo. En Él, sepultados con Él. Adelantito, también resucitados con Él. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, el apóstol Pablo se atreve a declarar que nosotros, sus redimidos, los redimidos de Dios, estamos completos en Cristo. Él es todo para nosotros, todo es nuestro. Él es el que ha logrado este milagro maravilloso de que podamos tener un nuevo pacto con Dios, el mejor pacto, basado en mejores promesas y en un mejor ministerio. Que tengamos una nueva circuncisión, que tengamos una salvación completa, que tengamos un completo perdón de pecados en Cristo, en Él, y que tengamos la victoria sobre aún principados y potestades, porque Él les venció en la cruz. Muchas gracias, hermanos, por su atención y su tiempo. Les mando un abrazo. Que Dios les bendiga y lean en casa esta porción maravillosa y que Dios también les hable a ustedes. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por todas las cosas que tenemos en Cristo, por todas las cosas que disfrutamos con Él. Gracias, Señor, porque un día enviaste a alguien a predicarnos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, por habernos enviado o impartido la fe para creer, por habernos arrepentido y haber empezado una nueva vida, una vida contigo, circuncidados en el corazón. Gracias, Padre, y en un nuevo pacto contigo, en el pacto en la sangre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias en Cristo Jesús. Amén.